ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos el placer de recibir al Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, don Carlos Moedas, al que va a presentar, y hemos de agradecérselo muy especialmente, el Ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España, don Luis de Guindos. Querido Luis, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Es un placer estar hoy otra vez con ustedes en este foro al que ya saben que he venido en algunas ocasiones. Y hoy tengo el honor de presentarles al Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas. Carlos acaba de cumplir su primer año al frente de una de las comisarías más importantes para el futuro de la Unión, tanto para el crecimiento a largo plazo. La ciencia es fundamental en el crecimiento potencial de una economía, y también para el bienestar futuro de sus más de 500 millones de ciudadanos. En primer lugar, déjenme resaltar y subrayar su sólida formación. Es licenciado en Ingeniería Civil, que completó con un MBA en Harvard. Tiene una amplia trayectoria en el sector privado y además fue emprendedor, creó su propia compañía. Sin duda, esta experiencia ha sido muy valiosa en su vida pública, donde fue secretario de Estado adjunto del primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, entre otros puestos. Precisamente como número 2 del gabinete, tuvo una responsabilidad directa en la implementación del programa reformista que ha llevado a Portugal de la recesión al crecimiento. Son precisamente las reformas que hemos abordado en Europa, y particularmente en Portugal y en España, durante este último periodo, lo que hoy nos permiten afrontar el futuro desde una perspectiva diferente. En el año 2011, cuando llegamos al Gobierno, saben ustedes perfectamente que nos encontrábamos con una situación recesiva, una caída del PIB del más del 2%, un déficit público del 9%, una destrucción acumulada de más de 2,5 millones de empleos y una pérdida importante de competitividad. Como saben, este Gobierno emprendió una agenda de reformas estructurales que no tiene parangón en nuestra historia reciente. Hoy no sé si han visto ustedes el informe o el reportaje largo que hace el Financial Times sobre la economía española. Creo que es especialmente indicativo. La reforma laboral, la del sector financiero, la reforma presupuestaria y las importantes medidas de apertura de los mercados de bienes y servicios han sido claves para corregir los desequilibrios acumulados que tenía la economía española. La economía española ha dado un giro sin precedentes. Este año creceremos próximo al 3,5% y con una fuerte creación de empleo, como puso de manifiesto ayer la encuesta de población activa. En 2 años habremos creado más de 1 millón de puestos de trabajo y este año, en este ejercicio, tendremos la caída más intensa que se haya dado nunca en nuestra historia del desempleo. Hemos reducido el déficit público a más del 50% de lo que encontramos en el año 2011 y este año será el tercero consecutivo de superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos. Tendremos un superávit de la cuenta corriente del 2%, algo prácticamente que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Sin embargo, nos quedan muchos retos por delante. En el ámbito doméstico es fundamental continuar con las reformas para que efectivamente la crisis quede definitivamente atrás. Y en el ámbito europeo, la principal incertidumbre es que el crecimiento en Europa sigue siendo mediocre, insuficiente, y nuestro reto más inmediato debe ser impulsarlo. Para ello, las políticas de investigación, desarrollo e innovación serán fundamentales, como bien sabe el comisario Moedas. Precisamente, entre sus prioridades está transformar los programas de investigación de la Unión Europea en un mayor crecimiento y en más y mejor empleo. No puedo sino compartir plenamente este objetivo. Es también el que hemos tratado de impulsar en España en un contexto económico complejo y difícil. Especialmente porque la situación en la que nos encontramos la I+D+I hace 4 años no era muy diferente a la del conjunto de la economía. Desde el primer momento, en un contexto de serias dificultades económicas y presupuestarias, actuamos con responsabilidad para dotar de estabilidad al sistema. Y de manera paralela, trazamos una hoja de ruta con reformas estructurales
para acercar nuestra I+D+I a los más altos estándares europeos. Precisamente en este cambio obtuvimos la colaboración de la Comisión Europea, a la que encargamos un informe de recomendaciones, el conocido como Peer Review. Nuestra I+D+I debería hacerse más eficiente, ordenada y acercarse más a los retos de la sociedad. Estas fueron las principales conclusiones obtenidas. Gracias a las reformas emprendidas, hoy el sistema español cuenta con un esquema que creemos que es eficaz, ordenado y coherente. El personal investigador ha sido una de nuestras principales prioridades, con una tasa de reposición por encima de otros colectivos y que desde enero de este año, del 2015, es ya del 100% y también lo será el año próximo. Las subvenciones para el I+D+I, que son las partidas con mayor impacto directo, acumulan un 20% de incremento. Y para el año 2016 se volverán a incrementar otro 15%, llegando a un 40% más para los proyectos de investigación. Asimismo, hemos creado instrumentos de impulso para la I+D+I empresarial, uno de nuestros principales retos, especialmente en el acceso a la financiación en forma de capital. Nuestro mapa de infraestructuras científicas es ordenado y orientado al servicio de investigadores y de las empresas. Este esfuerzo creemos que está empezando a dar ya resultados concretos. Sin detenerme en exceso, les diré que en el programa europeo Horizonte 2020, una de las responsabilidades más importantes del comisario Moedas, estamos obteniendo excelentes resultados. Hemos duplicado el número de solicitudes. En la primera convocatoria hemos obtenido el 9,5% de las ayudas, solo por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. Y lo que es más importante, un 16% de los proyectos están liderados por instituciones españolas. Asimismo, en las próximas semanas aprobaremos en Consejo de Ministros la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Estamos pendientes del informe del Consejo de Estado y también aprobaremos el contrato programa del CSIC. Con todo ello, daremos un gran paso para aumentar la eficacia de la inversión pública en esta materia, que nos equipara a países de nuestro entorno. Concluyo ya, porque lo importante hoy es escuchar a nuestro invitado. La construcción de una Europa líder en conocimiento y en innovación es la única apuesta posible en un mercado global para cada vez más exigente y competitivo. España ha puesto las bases para lograr un sistema de I+D+I efectivo y al servicio de la sociedad. Una labor en la que coincidimos plenamente con el comisario Moedas. Estoy convencido de que con él, al frente, la política de I+D+I europea contribuirá de manera decisiva al crecimiento y, en definitiva, a la mejora de la vida de los europeos. Y, por último, pedirles disculpas. Saben ustedes que me tengo que ir a la reunión del Consejo de Ministros y, especialmente, al comisario Moedas, pero volver a resaltar que ha sido un placer presentar a mi buen amigo Carlos Moedas. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias, ministro. Ha sido efectivamente un honor tener aquí la presentación del ministro Luis de Guindos, un hombre que conocí en el 2012 en Santiago de Compostela, cuando él estaba en el principio de esta gran tarea de empezar las reformas en España. Y quería entonces agradecerle muchísimo su presentación, porque yo comparto mucho de lo que es su idea sobre la economía, su idea de las reformas en los países como efectivamente la capacidad de cambiar a un país. Tenía una segunda palabra para José Luis Rodríguez, que me invitó entonces por la segunda vez. Es la segunda vez que aquí estoy, José Luis, y con mucho gusto. Pero quería decirte que tú eres efectivamente el creador de un foro extraordinario. Este foro hoy tiene un impacto internacional muy importante y que para mí es muy importante como comisario estar aquí discutiendo en este foro y respondiendo a vuestras preguntas. Yo no diría en español, pero en portuñol, porque pido ya disculpa por mi incapacidad de conocer vuestra lengua, pero pienso que en una mezcla entre español, entre portugués y un poco de inglés, si me lo perdonan, podemos tener una conversación.
y por eso os agradezco muchísimo de estar aquí esta mañana. Y señoras, señores ministros, secretarios de Estado, señorías, autoridades, yo pienso que hemos pasado momentos tan difíciles en Europa y muchas veces tan difíciles de explicar, porque mucho de lo que tenemos que hacer son medidas, son reformas que no podemos explicar de una manera simple, porque no son simples y no es simple cambiar una economía. Pero las últimas previsiones económicas en vuestro país son motivo de esperanza para todos, de esperanza para nosotros en Europa y de esperanza para España, cuando vimos que para el 2015, el 2016, España estará con tasas de crecimiento por arriba del 2,8%. Yo pienso que todo esto, con todas las reformas que han sido hechas en este país, asistimos a un momento muy único. Es que las reformas que se hacen en el mercado del trabajo, en el mercado del producto, en la justicia, todas ellas son reformas que están cambiando a los países. Y los frutos de esas reformas son los que van a hacer o no que la gente en la calle pueda entender o no la diferencia que van a sentir en su futuro. Pero el problema es que cuando hablamos de innovación, y hoy quería hablaros mucho sobre innovación, también sobre ciencia, pero quería hablar mucho sobre innovación. Nosotros lo que vemos en Europa es algo muy interesante. Europa hoy en día produce más o menos el 30% de todo lo que es el conocimiento global en el mundo. Y al final somos 7-8% de la población. Entonces Europa tiene un potencial de producción de conocimiento que es muy, 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 muy fuerte. Pero cuando miramos que China, con casi 20%, ya ha conseguido superar a Estados Unidos de América. Y eso es preocupante porque yo me acuerdo en los años 2000 en que entre Estados Unidos y Europa teníamos dos tercios de la producción de conocimiento en el mundo. Hoy, en este momento, desafortunadamente ya no somos lo que yo llamo accionistas mayoritarios de ese conocimiento. Hemos pasado de 2/3 para la mitad de la producción de ese conocimiento en el mundo. Y China ha multiplicado su cuota de mercado por 4 para llegar a los 20% del volumen mundial, efectivamente, de producción, de inversión en conocimiento. Y la gran cuestión que podemos hoy hablar aquí es, uno, pensar por qué los políticos muchas veces no entienden esta necesidad de invertir en innovación, en ciencia. Yo pienso porque muchas veces no la cuantificamos. La innovación es así una palabra un poco rara, que la ponemos en los periódicos, pero después la gente los mira y dice, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué significa esto para mi vida de todos los días? Entonces, el primer acto que he hecho cuando llegué a Bruselas ha sido intentar cuantificar la innovación. Y entonces he pedido todos estos gráficos desde el año 90 y nos hemos dado cuenta que en Europa, entre el 95 y el 2007, más del 60% del crecimiento viene de la innovación. Y ahora los macroeconomistas me preguntan, ¿pero cómo eso viene de dónde, ¿no? ¿Qué número es este? Nosotros tenemos que mirar cada vez más como políticos a conceptos económicos. Y tenemos que mirar que cuando miramos a la productividad de un país,
Ella puede venir del trabajo, puede venir del capital, pero puede venir de la innovación. Y ese tipo de productividad que llamamos la productividad multifactor es crucial en este juego que tenemos nosotros de llegar más lejos, de hacer más en nuestros países. Y cuando he pedido para que me enseñen entonces los países europeos cómo varía esta productividad multifactor, que es la que no puedes explicar ni por el capital ni por el trabajo, la imagen es muy clara. Los que invierten más en innovación y en ciencia se salen mejor. No tengáis dudas. Y por eso ese mensaje político es determinante para lo que estamos haciendo aquí hoy. Pero tenemos que pensar que al final lo que cuenta es la productividad y sin innovación no vamos a tener esa productividad. Pero después no nos podemos quedar en esta primera derivada y pensar, pero entonces, ¿por qué estamos pasando una crisis? Porque la gente no lo ve. Y ahí tenemos que mirar un poco y decir, pero ¿dónde se está quedando esta productividad? Porque si Europa está innovando, si tenemos toda esta fuerza de innovación, ella no está yendo donde queremos. Y la OCDE ha hecho un estudio reciente sobre la productividad que nos da desafortunadamente la respuesta a esta pregunta. ¿Y qué dice la OCDE? Dice que en los últimos años, desde el 2000, lo que vemos es que las empresas frontera, las empresas mejores, esas sí están siendo cada vez más productivas. Y mucho. Las de manufactura, 3% al año de ganos de productividad. Las de servicios, 5% al año. Pero después todo el restante de la economía está estagnado. Entonces, este mecanismo que teníamos en los años 80-90, que era como la difusión del conocimiento, de las muy buenas para las menos buenas, is broken. No está funcionando. Y eso es el gran reto que tengo por delante, que es pensar por qué en Europa este mecanismo de transmisión, de difusión de conocimiento entre las empresas muy buenas y las empresas menos buenas no está funcionando. Y eso es lo que he estado todo este año intentando trabajar y pensar qué puedo hacer. Pero para pensar lo que puedo hacer tengo que primero identificar el porqué. Yo estoy convencido que hay algo que cambió totalmente en la innovación y en la ciencia. Y ese cambio viene de la economía digital. La economía digital ha cambiado la manera como hacemos ciencia y como hacemos innovación. Y ese cambio es tan profundo que nosotros aún no nos hemos adaptado. El primer punto que ha cambiado totalmente en la ciencia y en la innovación es que la ciencia y la innovación ya no vienen, como decía Schumpeter, del productor. Schumpeter decía que yo tenía una empresa, tenía un servicio de R&D, inventaba un producto y después el cliente estaba por ahí y yo lo ponía al cliente y el cliente compraba el producto. En el mundo digital eso ya no es así, porque el cliente está ahí, en red, todo el día, y el cliente, el usuario, es lo que muchas veces en la economía digital está en el fronting seat de decir al productor cómo debe innovar.
A esto le llama un profesor del MIT el User Innovation. Y si miráis las grandes innovaciones de los últimos 100 años, lo que veis es que ellas, muchas, vienen de esta relación entre el usuario y el productor. Pero no solo la innovación de los productos que estáis pensando. Yo el otro día he estado en una gran conferencia sobre un tema de innovación del usuario que llamamos el Patient Innovation, la innovación del paciente en los hospitales. Y el hombre que ganó el premio del mejor innovador usuario en salud es un ingeniero británico, un hombre ingeniero de aeronáutica, un engineer de estos verdaderos que hay en Inglaterra, y que su médico a un momento le llama, hacen unos testes, él dice, bueno, usted va a morir en 6 meses. Tiene una enfermedad gravísima y la sangre en su arteria aorta ya no va a pasar porque se está desfigurando y nosotros en la medicina no tenemos solución. Y él como ingeniero llegó a casa y ha dicho, yo tengo que hacer algo. Esto es un problema de ingeniería. Y entonces estudió y se montó una válvula que después enseñó al médico, y este hombre hoy ya ha salvado más de 200 vidas, incluso la suya, porque esto pasó hace 15 años. Entonces, la relación del médico, que era al final una profesión bastante conservadora, bastante única, muy cerrada, se está transformando porque el usuario le está diciendo lo que tiene que hacer. Y esa transformación, que lo digo de un plan obviamente exagerado para hacer mi punto, es una tendencia que cambió con el mundo digital. Y eso cambia la manera que tenemos que mirar la innovación y la manera como tenemos que cambiar la ciencia. El segundo punto que cambió totalmente con el digital tiene que ver que hace 10 años, 15 años, 20 años, yo se quería montar una empresa, por ejemplo, de energía. Yo tenía que pasar 20 años montando esa empresa, estudiando, sabiendo cómo funcionaba, teniendo los mejores talentos de ingeniería en todo lo que es la parte física de esa industria. Entonces yo creaba el valor y después vendía ese valor. Hoy en día eso no es verdad. Google compró a una empresa que se llama Nest por 3.000 millones de euros. Esa empresa poco sabía de energía, pero sabía que se ponía un termostato en casa de una persona inteligente y que ese termostato podría recibir toda la información de esa familia y podría controlar la manera como en nuestras casas podríamos tener el aquecimiento y podríamos tener el control de la energía. Eso sería un producto muy interesante y sería un producto que cambiaría la energía de la parte física para la parte digital. La información por encima del producto. Entonces, es como hoy en día es posible capturar el valor que otros han creado. Y por eso discutimos tanto de Uber y discutimos tanto de Airbnb y de estas compañías que al final lo que están haciendo es capturar valor. Pero yo, por definición, cuando miro a estas nuevas tecnologías, las miro siempre de una manera positiva. Después tengo otros colegas, tengo gente que la mira de una manera más jurídica, diferente. Yo la miro positivamente. Y estoy convencido que en los próximos 10, 15 años habrá efectivamente, de cierta forma, lo que llamamos una uberización de la economía. Pero eso, yo diría que tiene ventajas. Ventajas de sostenibilidad, porque al final lo que hacen estas compañías es
conseguir tener capacidad que está instalada, pero que no está utilizada, y hacer apenas lo que llamamos el sharing, estar ahí con los otros y que todos podemos utilizar esa capacidad que está libre. Y eso nos pone en contacto, y ese contacto es el gran cambio de la economía digital. Entonces esto me trae a mi último punto sobre este cambio, que es un punto que no es contradictorio con los otros, pero nos tiene que hacer pensar. Cuando inventamos la electricidad, las compañías que tenían electricidad en ese tiempo tenían una competitive advantage, tenían una ventaja competitiva muy fuerte. Después se tornó un commodity, ¿no? Ya todos lo tenemos. Y el digital es lo mismo. El digital será algo que todos vamos a tener. Entonces, ¿qué va a diferenciarnos como seres humanos? ¿Qué vamos a ser de diferentes? Y ahí la historia nos enseña el futuro. Hay un economista de los años 50 que viene en un libro muy interesante de un pensador sueco que se llama Kjell Nordström. Este pensador cita a un economista, Polanyi, que decía que tenemos dos tipos de información. Una que es articulable o articulable knowledge, y esa la podemos digitalizar. Esa es la que nuestros hijos, cuando están en la escuela, miran en la Internet y todo lo que podemos poner en la Internet. Pero después hay otro tipo de información, una que no podemos digitalizar. Esa le llama la tácita, la información que solo podemos tener por experiencia, por vivirlo. Y por eso cuando, no sé si habéis acompañado la transición en las universidades para los cursos online, y mucha gente pensando que un día todo sería online, yo no pienso que sea así, porque habrá siempre una parte de la experiencia, de la vivencia, del contacto que tenemos que tener. Y entonces esto lleva que efectivamente hay una tendencia muy fuerte en la economía, es que las ciudades son un poco el centro de esa experiencia. Y entonces hoy ya no vivimos en un mundo de multinacionales, pero de multiciudades. Y cuando miramos el número, veremos que hoy en día más de 600 ciudades en el mundo producen más de 80% de los bienes y servicios del mundo. ¿Por qué? Porque en las ciudades encontramos efectivamente esa diversidad, esa experiencia y ese conocimiento. Y entonces esto me lleva a qué vamos a hacer en Europa entonces, no para intentar parar lo que no podemos parar, pero para tener la capacidad de aprovechar esta oportunidad. Yo le llamé en inglés a esta visión las 3 O's, el Open Innovation, el Open Science y Open to the World. Abierta, ciencia abierta, innovación abierta y abiertos al mundo. Y me cuesta mucho muchas veces que encuentro gente joven en Europa que me dice, pero ¿no tiene usted miedo que abriendo la información, que estemos en un sistema muy abierto, que vengan a robarnos esa información? Y eso es para mí casi difícil de oír, porque en un mundo como lo que vivimos, uno, mismo si queríamos vivir cerrados no lo conseguiríamos. Y abiertos tenemos mucho más que ganar. Yo no sé si habéis acompañado un proyecto que ha cambiado el mundo, que es el proyecto del genoma humano, el Human Genome Project. El proyecto del Human Genome Project, de la identificación del genoma, ha empezado con una inversión pública de 3,8 mil millones de dólares. Y a un momento han decidido que querían abrir el proyecto al mundo,
que todos los datos serían online, gratuitos. Todos los cientistas podían mirar esos datos. Y la realidad es que no han sido solo los cientistas, han sido muchas empresas. Y hoy esa inversión de 3.000 millones ha tenido un impacto en la economía que se cuenta en los 800.000 millones y en la creación de más de 300.000 empleos en esta área. Al mismo tiempo, ¿por qué ciencia abierta? Porque tenemos, por ejemplo, un chico en Estados Unidos, Jack Andraka, que con 16 años ha conseguido montar, innovar un detector para cancro del páncreas con una manera muy simple. ¿Por qué lo ha hecho? Porque la ciencia es abierta. Entonces yo dejo aquí el mensaje de ¿qué es ciencia abierta? Es pasar del paradigma que teníamos en que un cientista tenía que pagar para leer sus artículos, para ver a sus datos de otros, para un paradigma en que esto es gratuito, en que el cientista puede tener acceso a la información de una manera gratuita. Para eso tenemos que repensar cómo funcionan las compañías de edición, cuál es el modelo de negocios que van a tener que seguir, cómo va a ser. Y eso es ese cambio que tenemos que estudiar. Entonces, vamos a lanzar en Europa un cloud de ciencia para que nuestros cientistas puedan tener ahí su información. Vamos a pasar el proyecto que teníamos, piloto de datos, para todo el programa que tenemos. O sea, quien quiere participar en nuestro programa tiene que poner todo lo que hace online y tiene que abrirlo al mundo. Porque el dinero de este programa viene de ustedes, viene de las personas. Entonces, para nosotros esto es extremadamente importante y yo pienso que esto nos llevará efectivamente, uno, a tener el usuario, los Jack Andrakas del mundo, esta generación que quiere ser cientista y que puede ser cientista de una forma muy diferente que era la ciencia de antes. Hoy en día tenemos cientistas con 17 años y muy buenos, porque han tenido una absorción de información muy importante. Entonces, ciencia abierta, el primer pilar. El segundo es la innovación abierta. Y la innovación abierta, para mí, es efectivamente el punto de cómo podemos tener más al usuario. Pero para eso tenemos que pensar en 3 temas esenciales. Uno es regulación. En nuestro mundo, lo que vivimos, la tecnología avanza mes a mes y los políticos regulan con un proceso legislativo que muchas veces tarda 4 años, 5 años. Entonces, muchas veces estamos regulando lo que no existe o estamos regulando lo que ya no es así. Entonces, yo he montado, al pedido del primer vicepresidente de la Comisión, en un grupo en que estamos trabajando para mirar de cabeza abierta a cómo podemos hacer una regulación que sea adaptativa al futuro. Y eso para nosotros es esencial, que es pensar cómo va a ser la regulación. Segundo, cómo vamos a implementar las reformas estructurales en todos los países. La diferencia entre la inversión, entre innovación y ciencia entre Estados Unidos y Europa no tiene mucho que ver con el público, tiene que ver con el privado. Y el privado no está invirtiendo mucho. ¿Por qué? Porque el privado siente que no tienen condiciones. Yo he conocido hace días un joven francés que me decía, yo he tenido esta gran idea, es una idea extraordinaria, no la he conseguido montar en Europa, ni siquiera el piloto, me he tenido que ir para Estados Unidos. Entonces eso tiene que ver con el mercado de trabajo, que no es flexible, tiene que ver con el mercado del producto. Esas son las reformas esenciales para más innovación y más ciencia. Y después la financiación. Y ahí tenemos que hacer mucho más en el venture capital, en el capital de riesgo. No tenemos dimensión.
Europa, 5.000 millones en capital de riesgo, Estados Unidos, 26.000 millones. En Europa, mucho de este capital de riesgo es local, nacional, no tenemos cross-border, no hacemos entre los países, no lo hacemos y tenemos que invertir más en tener más de este capital de riesgo. Pero, señores y señores, que sé que estoy ya un poco pasando el tiempo, quería apenas dejarlos un mensaje sobre España. España es hoy en este programa un país crucial y fundamental. Sois el cuarto país que más aplica a este programa, que más envía proposiciones para nuestro programa. Sois un país que tiene hoy 300 investigadores de nuestro Centro Europeo de Investigación. Muchas veces yo lo digo porque la gente no tiene a veces la noción que estas becas del Centro Europeo de Investigación son para los mejores de los mejores de los mejores del mundo. No es por ser portugués o español e italiano, es por ser el mejor. En España hay 300. Mucha gente le llama el mini premio Nobel. Ha sido lo que el señor que ganó el premio Nobel por la invención del grafeno ha tenido, que era nuestro becario, que los médicos el año pasado, Mayer Britt y Edward Moses, también tenían, y que son becas que cambian la vida de un cientista. En España tenéis 300. En España habéis efectivamente efectuado reformas esenciales e importantes para tener mayor capacidad. Y por eso nosotros contamos mucho con España y contamos mucho con vuestro apoyo en este programa, porque aquí tenéis grandes científicos, grandes empresarios. Tenéis una visión más amplia de la innovación que en otros países. Y tenéis una visión de Europa que yo diría que es única y que es extraordinaria. Y terminaría con una frase que define un poco lo que yo muchas veces pienso, pero que Su Majestad el Rey ha pronunciado el otro día y que me quedé como una frase que me gustaría dejaros. El rey Felipe VI ha dicho: los sentimientos, más aún en tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Pues hay muchas preguntas. José Manuel Báez dice: se acaba de publicar el programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2016-2017. Parece que hay cambios conceptuales importantes. ¿Considera usted que una pyme puede adaptarse a esos cambios y ser competitiva, o debe ser sistemáticamente subsidiaria de una gran empresa o institución? ¿Respondo una a una? Sí, sí. Un poquito de café. Muy bien, entonces, ¿puedo solo mirar? Sí, lo veo mejor. Pues muy bien, esto yo pensaba que había free lunches o free breakfast, pero no. Bueno, José Manuel Báez, solo para... Bueno, está ahí. Muy bien. Es evidente. Bueno, habemos publicado el programa, que son 16.000 millones de euros para estos 2 años. Y lo que hemos hecho en el programa, que ha cambiado un poco, ha sido focalizar en las prioridades del presidente Juncker, que tiene que ver efectivamente con la economía digital, por un lado, con la energía, por otro lado, con abrir el programa al mundo, y hemos lanzado para estos años, por ejemplo, 1.000 becas para el Centro Europeo de Investigación,
Y efectivamente, para las pymes, sobre todo, hemos puesto 2.000 millones de euros. Yo quería dejar a los empresarios este mensaje y esta pregunta me ayuda a dejarla porque me había olvidado de hablar un poquito más sobre las pymes. Nosotros tenemos un programa que llamamos el instrumento PME, en inglés el SME Instrument. Y es un programa que a mí es de lo que más me encanta porque no tiene casi nada de burocracia. Siempre tenemos que tener burocracia por una cuestión que el dinero es del contribuyente, es del taxpayer y tenemos que controlar, obviamente. Pero es muy simple. Una buena idea y esa persona o ese grupo de personas o esa empresa tiene apenas que rellenar 10 páginas, enviarlas y nosotros, con comités obviamente de evaluación, porque nunca es uno de los grandes puntos del Horizonte 2020, es que totalmente una escoja de los cientistas, efectivamente no hay cualquier influencia política en esto, lo que es muy bueno, y con esos 50.000 euros primeros que puede ganar, puede desarrollar la idea. Después de desarrollar la idea, si la idea funciona, podemos ir hasta 3 millones de euros. Entonces, esto es un instrumento extraordinario para gente que quiere empezar, que tiene ideas y que puede efectivamente cambiar mucho su vida. Y entonces yo le he mirado los números, que no los tengo aquí, pero sé que España está muy bien en este programa y por eso, bueno, es para continuar, pero sé que España está en número 1 o número 2 en ello, pero no lo tengo aquí. Pero quería deciros que sí, continuar, y eso es muy, muy importante. Muchas gracias. Con micrófono, por favor, la secretaria general de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio de Economía, doña María Luisa Poncela. Buenos días, señor Moedas. La verdad es que le felicito por la charla que nos acaba de dar. Ha sido muy interesante. Y yo quería hacerle una reflexión y saber un poco su posicionamiento. España, como usted sabe, está considerada por el Innovation Elius, está considerada como un país moderadamente innovador. Es cierto que a veces decimos que nos faltan algunas variables para definir bien ese concepto de innovación, que yo estoy segura que España estamos mejor de lo que sale en las estadísticas. Pero en cualquier caso, como usted decía, nosotros desde el Ministerio de Economía y Competitividad hemos puesto todas las herramientas encima de la mesa para que nuestros agentes apliquen a Horizonte 2020 y lo están haciendo bien. Estamos siendo el cuarto país en retorno y eso no solamente es importante por los recursos que retornan a España, sino por un efecto reputacional respecto a los que lo consiguen, porque lo consiguen en concurrencia competitiva entre miles de agentes que aplican a ese programa. Pero vamos hacia una economía digital y, como usted decía, necesitamos compartir capacidades, necesitamos tener las mejores capacidades posibles. Y dentro de esas capacidades, qué duda cabe que tenemos algunas tecnologías, como puede ser todo lo que son, el top sería la supercomputación, pero estamos hablando de modelos, o sea, todo lo que es algoritmos, modelización, simulación, que necesitamos que salgan del mundo de la academia y se traspasen al mundo empresarial para hacer que los procesos productivos sean mucho más rápidos, para hacer de ello nuevos productos y servicios. España es líder en supercomputación en Europa, somos uno de los 4 países líderes y estamos haciendo un enorme esfuerzo económico, incluso en esta época de bajo presupuesto, estamos haciendo unos enormes esfuerzos por renovar nuestros supercomputadores. Y Europa era líder en supercomputación hace unos años, pero países emergentes como China, como Rusia, están instalando en el territorio supercomputadores mucho mayores de los que en estos momentos tiene Europa. ¿No considera que el esfuerzo de los 4 países líderes con sus propios presupuestos
quizá es excesivo o no va a dar suficientes resultados como para poder seguir en esta carrera de poner sobre el territorio capacidad en supercomputación, y se necesitaría, antes de seguir instalando otro tipo de infraestructuras en el territorio, ver este tipo de infraestructuras que van a ser críticas para la economía digital, cómo desde la Unión Europea se puede compartir presupuesto y apoyar para seguir instalando mayor capacidad de la que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, obviamente que comparto la idea de que la supercomputación y sobre todo la idea de que tenemos que hacer más por ello. La idea que tenemos es efectivamente lanzar este call, como le llamamos en inglés, sobre el European Science Cloud, el cloud europeo para la ciencia. Y con esto, ahí involucrar todos los centros que aquí tenemos en España, para conseguir tener efectivamente una estrategia más focalizada. Yo pienso que hemos estado un poco con una estrategia menos focalizada de la que yo pensaría ser positiva. Pero cuando miramos a los datos, yo el otro día miraba que el 90% de los datos en el mundo han sido creados en los últimos 2 años. Y este número es por sí asustador, porque si esto es los últimos 2 años, ¿qué va a ser el futuro? Entonces, bueno, yo voy a mirar efectivamente y la tendré al corriente, porque pienso que es importante para España, toda esta parte de cómo podemos incluir y aprovechar lo que tenemos para hacer más. Y por eso le dejaré efectivamente un mensaje de esperanza en esto, porque entiendo de dónde viene también la cuestión, pero yo pienso que estamos en ello, y como ha visto María Luisa por mis palabras, es parte de mi voluntad política, y después tengo que transformar esa voluntad política en acciones, ¿no? Y eso lo lucharé con fuerza. Muchas gracias. Antonio Calzada, presidente de la Cámara Hispano-Portuguesa, le pregunta qué piensa de la I+D+I en la península ibérica, si objetivamente se está apoyando por parte de los gobiernos y la Unión Europea, y si es suficiente lo que se está haciendo en la relación entre ambos países en este campo de la innovación. Bueno, mi compatriota Antonio Calzada, que está, ¿dónde está? Está ahí, estaba mirando por ahí. Antonio, bueno, en portuñol, entonces, bueno, para todos. Yo, 2 puntos sobre lo I+I en Europa. Es interesante mirar cómo deberíamos y tenemos la obligación todos los gobiernos de hacer más, y esto es para todos los gobiernos. Cuando miramos el PIB de Europa, el PIB de Europa son 14 trillones en inglés. Yo sé que en nuestros sistemas, bueno, vamos a hablar en anglosaxón en trillones, 10 potencia 12. Y miramos que en Europa invertimos en innovación y ciencia alrededor del 2% de estos 13,9 trillones, casi 14, son más o menos 280.000 millones de inversión. De estos 280.000 millones de inversión, cuando miramos lo que representa efectivamente la parte pública y la parte privada, y podríamos decir que sería 50-50, tenemos 140.000 millones de inversión pública en Europa. De este 140, la parte que me toca en Horizonte 2020, anualmente, de estos 80, son alrededor de 10, 11. Eso son 8% de toda la inversión en innovación y en ciencia. Y si miramos al presupuesto europeo, llegamos también a la misma conclusión. Y entonces un poco tener el coraje en todos los países de decir, bueno, tenemos que vivir con finanzas públicas equilibradas, pero después, ¿cómo podemos escoger dónde vamos a alocar lo que tenemos? Y yo pienso que ahí hay mucho esfuerzo a hacer en todos los países en Europa. Y miramos que los países del norte, sobre todo Finlandia, Suecia,
en tiempos de crisis han aguantado mucho mejor la crisis porque invierten mucho más en innovación, en ciencia. Y yo pienso que ese es el camino, pero para eso es necesario que, uno, los científicos, los empresarios hablen más, porque los políticos reaccionan a lo que la sociedad dice. Y yo digo siempre, muchas veces, sobre todo a los científicos, no os dais cuenta que tenéis una voz muy fuerte, pero tenéis que ser más fuertes en esa. Nosotros necesitamos, en el mundo político, tener más empeño de la sociedad en estos puntos, que la sociedad nos pida eso y que nos diga eso, porque si no, los gobiernos al final nunca lo harán si no tienen esa presión. Necesitamos presión de los innovadores, presión de los científicos para eso, y todos los gobiernos lo necesitan. Y yo muchas veces no veo efectivamente en lo que llamamos el mainstream, en la opinión pública, no veo las voces de esos científicos que debían ser muy fuertes. Yo siempre que voy, por ejemplo, al Reino Unido, hablo muchísimo de ciencia y la gente me dice, yo no sabía qué importante es, por ejemplo, para el Reino Unido, que es el primer país que usufruye de Horizonte 2020, la ciencia y la capacidad que tenemos. Y cuando decía María Luisa sobre la innovación y sobre los países, este programa es mejor, no es el dinero, es lo que estas personas comparten, lo que estos científicos comparten, es mucho más que el dinero. Entonces, bueno, mi respuesta, Antonio, sí, tenemos que hacer más y es mi misión intentar hacerlo en los 28 países, pero bueno, aún no he hecho 28, aún tengo muchos que hacer, pero bueno, es esa mi misión. La universidad es esencial en la promoción de la I+D+I, aunque haya asignaturas pendientes. El rector, don Carlos Andradas, va a intervenir con micrófono lo más brevemente posible, rector. Gracias. No sé, ¿se oye? Sí. Gracias y buenos días. Y también mis felicitaciones al señor comisario por su intervención. Como ha dicho don José Luis Rodríguez, la universidad creo que es un agente fundamental, desde luego, en la producción del conocimiento. Y si algo yo creo que nos caracteriza seguramente a todos los que estamos aquí es que estamos convencidos de la importancia del conocimiento. Yo hay simplemente dos cosas que querría señalar, ¿no? o quizá tres, ¿no? Una referida al tema de la ciencia abierta que ha mencionado. Esto es algo que, con lo que estamos plenamente de acuerdo, yo creo, desde las universidades. Y que en ese sentido puede contar con toda nuestra ayuda, pero paradójicamente nos encontramos con que en los últimos años todos los sistemas de difusión de ciencia se han ido casi, iba a decir, monopolizando o por lo menos concentrando en grandes empresas. Cantidad de publicaciones científicas de gran prestigio que antes eran llevadas adelante por universidades en un sistema, bueno, relativamente abierto. Sin embargo, han ido cayendo en manos de grandes empresas editoriales que muchas veces imponen, bueno, sus criterios, por así decirlo. Por otra parte, el sistema de publicación abierto en muchos casos lo que lleva es a que tenga un coste la publicación, es decir, lo que son las publicaciones científicas efectivamente se pueden publicar, pero siempre que se pague lo suficiente a veces por ello, y los mecanismos de control de calidad también de eso que se publica, bueno, pues están en entredicho. Y todo ello unido también a que esto pone en cuestión los sistemas tradicionales de evaluación del rendimiento, por así decirlo, de los investigadores, de las universidades, etc. Este es un cóctel que yo creo que habría que agitar cuidadosamente y llevar, yo creo, adelante con pasos decididos, pero también prudentes, el ver cómo se puede poner en marcha. Muchas gracias, rector. Bueno, rector, punto número uno. En mi estrategia sobre la ciencia abierta, yo la defino en apertura a la parte de las publicaciones, de los datos,
Y un tercer punto que no he focalizado, que es la integridad en la ciencia. Y vamos a lanzar un código de integridad que es un punto muy importante para quien quiera tener fondos europeos. O sea, tenemos que ser más duros y todos más responsables en todos los temas de integridad, y quien entra en Horizonte 2020 tiene que firmar efectivamente ese código de integridad. Y esa responsabilidad es del autor, pero también es de la universidad y es de todos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en ese punto de la integridad, porque más abertura significa más responsabilidad y tenemos que controlar efectivamente cómo lo vamos a hacer. Y si usted tiene ideas en vuestra universidad que nos puedan enviar sobre este punto de la integridad en la ciencia, yo me gustaría muchísimo tenerlo. Después me preguntaba también sobre el punto de las grandes empresas y cómo efectivamente vamos o no tener más gente que no ha estado en el sistema. Eso es, yo todos los meses recibo una paginita sobre cómo van las cosas en el programa Horizonte 2020 y siempre miro a un punto que es los newcomers, los que nunca han participado se están efectivamente consiguiendo entrar en el sistema. Y hoy ese valor es alrededor del 38% en términos de esos que nunca han entrado, que no son empresas grandes. Y tenemos que hacer mucho más por ello, efectivamente, pero tenemos que estar muy, muy atentos. Pero todas las ideas, y estaré, y lo digo aquí públicamente, de venir aquí a reunirme en otro momento con los rectores de las universidades y que podamos tener una conversación más al nivel técnico de todas estas ideas, estaré disponible. Bueno, pues usted se tiene que ir a presentar junto con el expresidente Aznar y el excomisario Tajani el informe de FAES sobre estos temas, pero vamos a terminar necesariamente, porque usted se tiene que ir, con unas cuestiones de actualidad que afectan a su país. El presidente de Portugal, Cavaco Silva, acaba de encargar a Passos Coelho formar gobierno, frontal y absolutamente en contra de formar cualquier gobierno una hipotética mayoría de izquierdas, dice quien me ha mandado esta nota. Usted ya sabía esto. Pero, la nota no. No, la nota no, pero la noticia sí. Pedro González, de Zoom News, dice: afirma usted como comisario europeo que las reformas acometidas por España en esta legislatura son el camino a seguir. ¿Qué le parece que Portugal, el otro alumno aventajado, corte su proceso de reformas con una coalición de gobierno que desbancara al partido ganador en las últimas elecciones si la izquierda logra apartar del gobierno al primer ministro Passos Coelho? Amelia García le dice: usted, que ha estado tan cerca del primer ministro durante tantos años, teme que Portugal entre en una etapa de inestabilidad. ¿Cómo encajar esta situación con las próximas elecciones presidenciales en Portugal? Para terminar, no está nada mal. No, José Luis, muchas gracias. Y muchas gracias por la cuestión. Bueno, primero, yo, como saben, mi papel como comisario europeo es defender a los europeos y mi papel no es un papel nacional, y eso que quede claro en mis palabras. Y por eso no hago comentarios en términos de política nacional. Pero estoy aquí mirando a mi amigo embajador Francisco Meneses, y hemos pasado, que podía responder a la pregunta, que está y que pasó conmigo 3 años, que han sido 3 años muy únicos de mi vida, con un hombre que tenemos una admiración extraordinaria, que es un hombre de un coraje, de una capacidad de trabajo, de una capacidad de vivir en un momento tan difícil, que es el primer ministro Passos Coelho, que además de yo no poder comentar, mi comentario sería efectivamente un comentario de alguien que admira muchísimo a un hombre que ha tenido un papel muy importante en mi país, y que pienso que deberíamos reconocerlo
toda la capacidad que ha tenido en estos 3 años. Y entonces eso que recuerdo de estos años, pero no podré, José Luis, comentar más en la situación de Portugal. Estoy aquí para hablar con todos los españoles, que es un país que me encanta. Además, ha sido el primer país que me ha reconocido y que el rey don Felipe VI me ha atribuido la Orden del Mérito Civil por mi trabajo en el gobierno portugués y que ha sido la primera vez en mi vida. Entonces, bueno, mi relación con España es extraordinaria y tengo una hija pequeña de 7 años que no sé por qué me dice siempre, un día tenemos que vivir en Madrid. Pero no sé por qué, nunca lo he entendido, pero yo siempre les hablo de Madrid, les hablo cada que vengo a Madrid, que es una ciudad extraordinaria. Entonces, muchas gracias, José Luis, y mucha pena que tenga que irme, porque esto es efectivamente un foro extraordinario y te deseo lo mejor para este foro que yo diría que merecería estar en muchas otras ciudades del mundo, porque es un formato tan único y tan bueno que efectivamente te dejaría el reto de un día venir a verme también en Bruselas, y donde hay tantos foros, pero no hay ninguno como este, con este formato tan bueno. Sabe, comisario, que nosotros hemos tenido el honor de concederle y entregarle el premio al presidente Juncker antes de ayer y que estamos con una demostrada vocación europeísta al servicio de la Comisión Europea y de las otras instituciones europeas. En nombre de Red Eléctrica de España, BT y Asisa, quiero agradecerle muy sinceramente que en esta segunda ocasión haya hecho usted una exposición tan interesante, a pesar de que usted también sabe gallego, sabe irse por los meandros de la realidad. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto.